potencial de reposo de menos 90 milivoltios, potencial umbral de menos 70 milivoltios, potencial de máxima polarización de más 30 milivoltios, y las fases que nosotros ya veíamos, que era la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Eran las fases que habíamos visto, ¿no? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Hay una diferencia muy importante de la fibra muscular cardíaca a la fibra muscular esquelética. La fibra muscular esquelética, si usted toma un músculo esquelético, coloca unos electrodos y da descargas repetitivas, cada vez que usted descarga repetitivamente a ese músculo esquelético, él se va contrayendo, recluta más fibras, hasta que llega a la contracción máxima. ¿Cómo llama la contracción máxima de un músculo esquelético? Tétano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de que llega el músculo al tétano? Se fatiga y cae. El corazón, tentativamente al ser un músculo, uno podría llegar a pensar que también puede tetanizarse. Pero bueno, sería terrible, porque llega aquí Brad Pitt, invitado por el profesor Oscar O'Neill, a dar una clase, y el hombre tiene mucho calor y empieza a hacer striptease frente a ustedes, que va a pasar que la frecuencia cardíaca de las niñas y de algunos chicos va a subir de 80 a 90, a 100, a 110, a 120. Sí, hay que aceptar la diversidad. De las chicas y de algunos chicos de 90, 100, 110, 120, 140. Entonces le va subiendo la frecuencia cardíaca, llegará que el músculo cardíaco se tetanice por Brad Pitt y caiga muerta la chica o el chico acá. ¿Podría ser ese su caso, doctora Dulce? ¿Te gusta Brad Pitt? Yo sé que sí. Ella en la habitación tiene una serie de carteles de Brad Pitt, cosas ahí, se dice, Brad Pitt, ¿cómo lo sé yo? La mamá me mandó unas fotos y digo, por favor, es que quiero que la niña le baje los carteles, haga algún comentario en clase al respecto, por eso estoy haciendo esto. Culpa de tu mamá, Dulce. Tu mamá me llamó, preocupada por las cosas. Mantenga los carteles, no hay problema, tranquila, mantenga los carteles en mi desnudo de Brad Pitt. Entonces, no. Tranquilas chicas y algunos chicos, aquí puedo invitar a Brad Pitt a que nos hagan striptease y no pasa nada. ¿Por qué? Porque resulta que el corazón tiene una cosa que se llama periodos refractarios. El corazón, al tener unos periodos refractarios, no deja que ocurra succión. No deja que ocurra succión. Y entonces tenemos tres periodos refractarios, señores, en el corazón que se manifiestan en el potencial de acción de una célula no marcada. Hay un primer periodo refractario que se llama el periodo refractario absoluto, que va desde el inicio de la fase 0, pasando por la fase 1, siguiendo la fase 2, hasta la fase 3, que coincide con el umbral. Entonces, toda esta zona que voy a colocar en verde, si es que hay verde, se llama periodo refractario absoluto. Todo este tiempo de aquí, acá, es periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto significa que si le llega un estímulo adicional a mi fibra muscular, esa fibra muscular cardíaca dice, qué pena, no te puedo responder. ¿Por qué? Porque está ocupado con el anterior estímulo. Cuando la ahorita me llama y yo le digo, qué pena, pero no te puedo responder. O sea, yo estoy en periodo refractario absoluto para ti, ¿verdad? Me llama preguntándome, 3 veces me llaman al día, ¿verdad? Increíble, ¿no? Pero no llega el momento donde da un periodo refractario absoluto, qué pena, estoy ocupado. Yo no lo olvido. Ella me llama mucho. Bueno, muy bien. Entonces, eso se llama periodo refractario absoluto. Esto evita la sumación del corazón. Y si el corazón no deja que se sume, pues no hace tétanos. Y no termina en fatiga muscular como si lo hace el músculo esquelético. Pero esto nada es perfecto. Como la canción, nada es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Bueno, de pronto desafío un
otro periodo que se llama el periodo refractario relativo. Yo me escucho a mí mismo y digo, no, eso no lo. Bueno, periodo refractario relativo. Acuérdense que soy histriónico, soy actor de teatro, no mando lo que hay. Periodo refractario relativo, y yo me automamo bueno también. Periodo refractario relativo, este de aquí, por debajo de la fase 3, pero antes que termine la fase 3. Este se llama periodo refractario relativo. Ese periodo refractario relativo, el corazón sí podría responder a autoestímulo, pero necesitan que ese estímulo sea más fuerte del que normalmente él recibe. Eso se llama periodo refractario relativo. Pero hay un tercer periodo. Ese tercer periodo es esta esquinita de acá. Esta última esquinita de acá. El tercer periodo. Este se llama periodo super normal. Y ese periodo le tenemos que tener miedo. Ese es el talón de Aquiles. ¿Vieron la película de Aquiles? A ver, Dulce, ¿quién interpretó la película de Aquiles? ¿Quién era el actor principal de la película de Aquiles en cine? ¿Cómo se llamaba? Brad Pitt, ¿verdad? Claro, ya te la tengo. Es que la mamá me dijo, no sé, yo como algo porque esos teatros pornográficos. Tranquila señora, le tengo la solución en clase comentamos. Ya sabemos la cosa. Claro que la niña tiene libre personalidad, ella puede dejar sus carteles pornográficos, ¿por qué la vamos a obligar a quitarlos? Pero como estoy contratado por la mamá, pues tiene que hacer eso. Tranquila, Dulce, sigue con los carteles pornográficos. Muy bien. Brad Pitt fue el que era el actor principal de Aquiles. ¿Recuerdan quién fue Aquiles? A ver, alguien que sepa quién fue Aquiles. Rubén, usted que sabe de mitología, ¿qué es Aquiles? ¿Quién fue Aquiles? Un guerrero. ¿Y qué tenía de raro Aquiles? ¿Cómo así que había sido cruzado? ¿Y con qué lo cruzaron? ¿Cómo así? Le hicieron un bautizo, entonces por eso lo cruzaron, o sea, el indio masónico llegó y dijo, oiga, me encanta la mitología de Rubén, pero me gusta Rubén porque es muy creativo, Rubén. A ver, no es la historia exactamente, Rubén, entiendo la de mitología. Bueno, muy bien, entonces, ¿alguien sabe la historia de Aquiles? A ver, dígame usted. Era un semidios. ¿Y por qué era un semidios? Porque era mitad humano. Era hijo de un dios de la mitología griega y de una mujer común y corriente. Y entonces tenía poderes de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el poder más importante de Aquiles como dios? Semidios. ¿Qué era el poder de Aquiles? La inmortalidad. Pero él se ganó la inmortalidad porque a él le hicieron un proceso en donde lo metieron en una pila de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, a él lo mojaron en una pila de la vida eterna y supuestamente todo mojadito, tenía todo su cuerpo protegido para cualquier lesión o cualquier daño. ¿Pero qué pasó ahí? Que para meterlo en la pila, ¿por dónde lo agarraron? Por los talones. Lo agarraron por los talones y lo metieron a la pila y lo sacaron y todos convencidos que iba a ser inmortal. ¿Qué pasó? En muchas guerras no le entraban flechas, no le entraban nada, espadas para nada, perfecto. ¿Qué pasó una vez? Una vez llegó un tipo con una flecha y ¡pum! Y la flecha le cayó en el talón. ¿Y qué le pasó a Aquiles? Y ahí viene la frase, señores, que todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. Que no, que yo soy el mejor, el non plus ultra si va y venga, pero usted tiene un talón de Aquiles. Yo tengo un talón de Aquiles, tengo hasta 2 talones de Aquiles. Entonces, claro, no se da que es superhumano, super guau, pero todos tenemos algún lado flaco, vamos. Esperemos que sí. Todos tenemos un lado flaco. Bueno, muy bien. Entonces, póngame la atención. Señores, mírenme todos aquí. Quiero decirles que esta noche, cuando se vayan
vayan a dormir, antes de apagar la luz, piensen en lo que les voy a decir. Podría ser su última noche. ¿Por qué? Porque si a usted en la noche, cuando está durmiendo, le aparece una extrasístole ventricular que le caiga en el periodo supernormal, una extrasístole supraventricular es una extrasístole de bajo cantidad energética, pero si le cae en el periodo supernormal, esa extrasístole supraventricular, dibujada de esta manera, puede desencadenarle un ritmo ventricular que se llama una taquicardia ventricular, que le puede avanzar a una fibrilación ventricular. Esto se llama un paro cardíaco y usted morir por el paro cardíaco. Sí, señores, tenemos el talón de Aquiles. Juliana, ¿podrás dormir esta noche tranquila? ¿Sí o no? Después de ese comentario, de pronto pasas en blanco esta noche, ¿no? Ya me llaman todos los papás. ¿Qué le hizo usted a mi hijo, a mi hija, que no ha dormido? Ahora, esto tiene que ver con el electrocardiograma. Miren, aquí está la onda Q, la onda R, la onda S, segmento ST y la onda T. Entonces, la onda Q, la onda R, fase 0, fase 1 con la onda S, segmento ST está con la fase 2 y la fase 3 en la onda T. Al final de la onda T es donde está el periodo supernormal. Por eso, señores, escúchenme, despiértese antes de que muera, por favor, compañero. Pellizquelo, por favor, doctora. Bueno. Señores, ustedes cuando vean un electrocardiograma y vean la onda T, miren la parte final de la onda T. Y si ustedes ven que están cayendo las extrasístoles al paciente al final de la onda T, esto se llama un fenómeno de R en T. R en T. Entonces usted tiene el electrocardiograma basal del paciente de esta manera. Tiene onda P, URS, segmento ST, onda T. Y si a este paciente le está cayendo al final de la onda T una extrasístole ventricular, esto se llama fenómeno de RT. Esto es lo más peligroso que hay, porque nos está diciendo que está cayéndole las extrasístoles en el periodo supernormal. Y en cualquier momento, esa extrasístole le dispara una taquicardia ventricular y el paciente tiene una muerte súbita. Pregúntame. ¿Y la onda U? La onda U puede estar como puede no estar. Acuérdate que solo la ves en B2 y B3. Pero en caso, o sea, no se ve como, o sea, ¿cómo se verían en el No, la onda U puede estar cubierta por la extrasístole, por el periodo de repolarización de la extrasístole, que la extrasístole, además de ser un complejo QRS ancho, tiene segmento ST deprimido y onda T invertida asimétrica. Entonces, si cae la extrasístole ahí, esa extrasístole está tapando la onda U. ¿Voy muy rápido? Sí, la otra parte, la otra vez último pico, pero espacio. No, sí. La extrasístole, gracias por decirlo, porque yo a veces me enloquezco yo mismo, ¿no? Yo cuento, la extrasístole es una descarga eléctrica extra que tiene el corazón por fuera del sistema normal de conducción. Y si se origina en los ventrículos, se llama una extrasístole ventricular. Y toda extrasístole es un fenómeno que aparece antes de lo esperado. Mírenme acá. Complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS, complejo QRS, extrasístole. Tenemos una distancia RR de fenómenos normales, pero una extrasístole viene antes del siguiente fenómeno R, es un fenómeno antes. Esa extrasístole ventricular es un complejo QRS ancho que se acompaña de depresión del segmento ST y una onda T invertida asimétrica. Si la onda U, tú sabes que está muy cerca de la onda T, pero la onda de extrasístole cae al final de la T, pues esa extrasístole con sus cambios del segmento ST y de la onda U, de la onda T, perdón, van a cubrir la onda U. Pues no vamos a ver la onda U. ¿Sí?
Con mucho gusto. Entonces, señores, ¿podrán esta noche irse a dormir tranquilos, sabiendo que en cualquier momento les puede aparecer una extrasístole ventricular y caerles al final de la onda T en el periodo supernormal y ustedes amanecer y ya se han quitado los carteles Entonces, ojo por eso. Por eso, señores médicos, ustedes cuando vean un paciente, vean un electrocardiograma y hagan un corte de electrocardiografía 24 horas, miren si hay extrasístoles. Y si hay extrasístoles que caen al final de la onda T, se llama fenómeno de RT, adviertan que este paciente requiere tratamiento, porque si no recibe tratamiento puede tener una muerte, puede tener una muerte súbita, puede tener una muerte súbita. ¿Okay? Yo no entendí una cosa, es que no sé por qué a veces usted nombra como supraventricular y ventricular, a veces diferentes lo que es. Sí, hay una diferencia enorme. Supraventricular es todo lo que se produce antes de la bifurcación del haz de His. Antes de que el haz de His se bifurque. Todo lo que se produce por arriba de la bifurcación del haz de His se llama supraventricular. Y ahí entonces está ritmo sinusal, fibrilación auricular, glúteo auricular, taquicardia auricular paroxística, taquicardia nodal, ritmos de reentrada intranodal, todo eso es supraventricular, porque supraventricular es lo que se origina por arriba de la bifurcación de la T-His. Y todo lo que se origina por debajo de la bifurcación de la T-His se llama ventricular. Entonces, taquicardia ventricular, ritmo ventricular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Rubén pregunta. Los latidos prematuros es un nombre más elegante para llamar las extrasístoles. Las extrasístoles son los latidos prematuros. Latido ventricular prematuro o latido auricular prematuro son extrasístoles. Y puede haber extrasístoles supraventriculares o puede haber extrasístoles ventriculares. ¿Ok? Entonces, esa es una de las... Sí, perdóname, Diego. Que es un periodo, gracias por la pregunta, es un periodo en el cual estímulos infraumbrales producen una descarga eléctrica. Tú sabes que para que se produzca una descarga eléctrica en general, tú tienes que llegar al umbral. Pero en el periodo refractario absoluto, así llegues al umbral, él no te va a responder. En el periodo refractario relativo necesitas un estímulo un poquito mayor, supraumbral. Pero en el supernormal, estímulos infraumbrales, como es la fuerza de una extrasístole, que puede producir una taquicardia ventricular que avanza hacia una fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco. ¿Sí queda claro el concepto? Y otra cosa que me pidieron que aclarara es lo del tercero y el cuarto ruido. Y yo pensé que les había hablado del tercero y el cuarto ruido. Y cuando les pregunté esta semana de los ruidos cardíacos y los componentes, yo les pregunté si habíamos hablado de estenosis y insuficiencia, si habíamos hablado de soplos de estenosis y soplos de insuficiencia. Eso no lo dijimos en clase. Dios mío, me llegó la Alzheimer. Entonces vamos a aclararlo también, porque es importante. Pues que ahí está. Aclarar. De todas maneras, nos falta la clase de hemodinamia. ¿Tenemos cuántas clases pendientes? ¿Una o dos? En el programa, ¿cuántas clases pendientes tenemos? ¿Una o dos? Nos falta la de hemodinamia. Decíamos en el programa, creo que la repre, ¿cuántas clases? Bueno, entonces, aclaremos el ¿qué pasa ahí? ¿Por qué te ríes, Dulce? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de Brad Pitt? Dulce y su fijación con Brad Pitt, ¿no? Cada cual tiene su fijación. Bueno, entonces, pongámosle atención, chicos. Recuerden que aquí está el complejo QRS. Y recordemos que el primer ruido cardíaco coincide con la rama descendente de la onda R, aquí está el S1. El segundo ruido cardíaco coincide con el final de la onda T. El segundo ruido cardíaco, final de la onda T, el S2. Y después volvemos otra vez al S1. Ya habíamos visto que esto era 0,3 segundos, que esto era 0,5 segundos, que esta es la sístole para los ruidos cardíacos y esta es la diástole
visto los 4 componentes del primero y del segundo ruido. Recuerdan que los 4 componentes del primer ruido eran el cierre de la válvula mitral, el cierre de la válvula tricúspide, la apertura de la pulmonar y la apertura de la aorta. Pero que los 2 primeros componentes eran los que sonaban, cierre de la válvula mitral y cierre de la válvula tricúspide. Los otros no suenan. Muy bien. Y que siempre habíamos dicho que primero se cierran las izquierdas y primero se abren las derechas, y que el cierre es el que produce sonido. Y habíamos visto que el segundo ruido era el cierre de la válvula aórtica, el cierre de la válvula pulmonar y la apertura de la válvula tricúspide y la apertura de la válvula mitral. Y que estos 2 primeros componentes, cierre de la válvula aórtica y la pulmonar, es lo que suena. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos soplos cardíacos, nosotros podemos tener soplos cardíacos por 2 fenómenos importantes. Porque las válvulas no abren bien. Entonces, si esta válvula tenía que abrirse y no abre bien, esto se llama una válvula que está en estenosis. Estenosis valvular. Una válvula no abre bien. Ahora, si esta válvula tenía que cerrarse y no se cierra bien, una válvula que tenía que cerrarse y no se cierra bien se llama insuficiencia valvular. Una válvula que no se cierra bien se llama insuficiencia valvular. ¿Okay? Entonces nosotros podemos tener ese problema. Hay algunas válvulas que no se abren bien, se llama estenosis, y hay unas válvulas que no se cierran bien y se llama insuficiencia. Y eso produce un flujo turbulento que se llaman soplos cardíacos. Y los soplos cardíacos pueden ser soplos sistólicos, si se presentan entre el primero y el segundo ruido, o soplos diastólicos, si se presentan entre el segundo y el primer ruido. Muy bien. Esos soplos pueden tener algunas características, pueden ser soplos crescendo, o soplos decrescendo, o soplos romboidales. Los soplos romboidales son diferentes tonalidades de soplos. Para eso ustedes tienen el simulador de ruidos cardíacos. A veces se puede presentar un tercer ruido, que es el S3. A ver, pregunta lógica de Steph de los Estados Unidos. ¿En qué lugar de todo este ciclo estaría el S3? Después de S2, exacto. Después de S2 está el S3. Muy bien. ¿Y en qué lugar de todo este ciclo estaría el S4? Antes de C1. Muy bien, ya pueden prestarlo usted. Antes de C1. Entonces fíjate que puede haber ruidos adicionales. El S3, por lo general, es un ruido patológico en adultos. Y consiste en que, pongámonos en el S2, se cerró la válvula aórtica, se cerró la válvula pulmonar. ¿Y qué ocurre? Apertura de la tricúspide y la mitral. Si se abre la tricúspide y la mitral, la sangre empieza a pasar hacia los ventrículos. Pero si el ventrículo es un ventrículo rígido, fibrótico, por enfermedad crónica, ese llenado rápido del ventrículo es un sonido. Ese sonido es el S3. S3. En adultos es un sonido patológico. Consiste en que la llenada rápida del ventrículo izquierdo suena. Entonces produce el famoso galope. Usted no escucha tacatán, sino tacatacatán. Es un galope. Es como si escuchara usted trotar al caballo. Ese es un tercer ruido. Y eso da en pacientes con falla cardíaca, que tienen ventrículos rígidos. Y el S4, que viene antes del S1, no es patológico. En los niños sobre todo se ve que es que suena la contracción de la patada auricular. Entonces la patada auricular produce un sonido, y ese sonido en niños fisiológico se llama el S4. ¿Saben lo que es la patada auricular, verdad? La patada auricular es la contracción de la aurícula. Que en niños, como es el tejido tan elástico,
Ahora, vamos a hacer un concurso ya para finalizar. ¿Quieren jugar o no quieren jugar? Levanten las manos los que quieren jugar. Bien, Rubén, ¿quién más quiere jugar? Levanten las manos los que no quieren jugar, ya se quieran ir a la casa. ¿Quién quiere irse a la casa ya? Levanten las manos los que no me importa nada en el mundo. Aquí está la mayoría. Esto está peor que hemos, ¿no? Sí, sí. Angie, pregunta. A veces no tanto. A veces no tanto porque algunos textos saben que el estrés podría ser fisiológico por la elasticidad. No, pero es que no es elasticidad realmente porque es rigidez. Es rigidez. O sea, suena porque se llena porque está rígido. Entonces es más patológico siempre pensar, es más patológico el estrés siempre pensar en todo aspecto que sea patológico, sobre todo en adultos, ¿no? Sobre todo en adultos. Bueno, vamos a jugar. Y el juego consiste en lo siguiente: voy a pasar al tablero a los que estén más negativos, más reacios, no me quieran ver, no me vieron en toda la clase, estuvieron bravos, enojados, no quieren saber nada de mí, etc. Puede ser. Bueno, muy bien. Entonces, cuidemos. Esos amigos que usted tiene en el también se tienen amigos. Bueno, estenosis, insuficiencia. Van a hacer todas estas tablitas del cuaderno. Estenosis e insuficiencia. Muy bien. Acuérdense, ¿qué es estenosis? Una válvula que ¿qué? No abre bien. ¿Y qué es insuficiencia? Una válvula que no cierra bien. Y aquí vamos a colocar la N de mitral, la T de tricuspidia, la P de pulmonar y la A de aorta. Y vamos a colocar la letra S de sístole y la letra D de diástole. Entonces, su misión, si quiere jugar, es completar esa tabla. Voy a empezar yo completando una, pero les aseguro que voy a pasar al que nunca me vio durante toda la clase porque yo le caigo gordo, siendo tan delgado. Entonces, voy a pasar al que me odia, porque sé que hay aquí un sentimiento de odio salvaje. El mismo me cae gordo, pesado, esto. Voy a pasar de venganza. Eso se llama la venganza del profesor Ceronel. Por eso les voy a pasar así colores. Bueno, les voy a poner el primer ejercicio. Yo lo voy a resolver. Tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica. La aorta debería abrir y no abre bien. Y eso va a producir un flujo turbulento y va a producir un soplo. La pregunta es, en una estenosis aórtica, ¿ese soplo es un soplo sistólico o diastólico? Si es sistólico, le voy a colocar aquí la letra S. Si es diastólico, le voy a colocar la letra D. Para resolver este misterio, tiene que usted pensar en el ciclo cardíaco que aprendieron y decir, hombre, entonces, la válvula aórtica no abre bien. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuánto debe abrir la válvula aórtica? ¿En sístole o en diástole? Entonces, pregunta, ¿la válvula aórtica abre en sístole o abre en diástole? En sístole tiene que abrir. Si no abre bien, produce un soplo sistólico. O sea que la estenosis aórtica produce un soplo sistólico que se oculta mejor en el foco aórtico torácico del paciente y que debe estar entre el primero y el segundo ruido. Vamos a pasar al tablero a alguien que no me quiere, que nunca me vio en clase, que le caigo gordo y que no ha participado mucho y que nunca me llama. Doctora Gabriela, adelante. Ella no me quiere para nada. Muy bien. Gabriela, tú no me quieres, ¿verdad? Entonces pasemos. Entonces, Gabriela, vamos a un ejercicio, una situación. Supongamos un paciente con una insuficiencia vital. Gabriela, usted es la profesora, la nueva profesora de fisiología de la UIS. Por favor, un aplauso para la profesora. Yo me he jubilado, yo ya me jubilé, entonces nombramos a Gabriela como profesora. Entonces aquí hay un estudiante. Yo no entiendo, profe, la insuficiencia mitral. Explíqueme qué soplo produce. Profe, por favor, córreme las notas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es insuficiencia, profe? No entendí.
¿Podría explicarlo en la puerta? Ahí está abierta la válvula. O sea que un huequito ahí, no cerró bien. Bueno, una insuficiencia. Si tiene la válvula mitral, entonces no cerró bien la válvula mitral. ¿Y eso qué me va a producir, profe? ¿Y por qué me va a producir un ruido cardíaco? Va a haber flujo y va a haber un flujo turbulento, produce un soplo. Y entonces, ¿cómo sé si sopla en sístole o en diástole? En sístole la válvula mitral se cierra y entonces, si no se cierra bien, produce un soplo. Entonces coloque la letra S. Caramba, en sístole. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señores. Para que digan que yo no se la estoy montando a los estudiantes, pero es cierto que yo se las monto, entonces hágame el favor, escoja a un compañero que usted nunca ha visto que ha pasado por aquí, que le cae gordo el profesor Oscar Ronel, para que usted haga la venganza a nombre mío. Entonces escoja el compañero, por favor, o la compañera. Rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Pinilla, Pinilla. Ya, venga para acá, Pinilla. Ya supe que Pinilla yo le caigo mal. Bueno, muy bien, cerrada esta sentencia. Pinilla, muy bien. Vamos a pasar a Pinilla. Rápidamente, Pinilla, que yo le caigo gordo. Adelante, aquí se sabe todo. Bueno, Pinilla, ya que yo le caigo tan gordo, vamos a mirar una insuficiencia pulmonar. Profesor Pinilla, no entiendo la insuficiencia pulmonar. ¿Qué es esa cosa? Explíqueme, por favor. Ah, pero más o menos, ¿qué es una insuficiencia? ¿Y cuál es el fallo? Que no se cierra bien la válvula pulmonar. ¿En qué momento se debe cerrar la válvula pulmonar? ¿En sístole o en diástole? A ver, piensen todos. Ayuda al profesor que es recién llegado. ¿En qué momento se debe cerrar la válvula pulmonar? ¿En sístole o en diástole? En diástole, ¿verdad? Y si no se cierra bien, entonces ¿qué pasa con el flujo? Obvio. Gracias a Emily. Entonces, ¿va a soplar en sístole o en diástole? En diástole, entonces coloque la letra D para la insuficiencia pulmonar que sopla en diástole. Y si sopla en diástole, en el grafiquito ahí de ruidos cardíacos, ¿entre qué y qué sonido va a estar ese soplo? Entre S2 y S1, que es la diástole. Dale el crayón a alguien que usted sepa que no le caigo bien, que mejor dicho habla mal de mí hasta en las evaluaciones docentes. A ver, escoja. ¿A quién? David, descubrimos que David es el enemigo oculto. A ver, David, hacia adelante, es mi enemigo oculto, habla mal de mí permanentemente. Ya lo supimos, David. Bueno, muy bien. David, supongamos que nosotros tenemos, ya dijimos la insuficiencia mitral, muy bien, ya dijimos la insuficiencia pulmonar, ya dijimos la estenosis aórtica. Supongamos que tenemos una estenosis de la válvula tricuspidia. Usted es el nuevo profesor de fisiología, David, explíquenos qué es la estenosis tricuspidia. Primero tenemos que saber qué es la estenosis, ¿no? Entonces, ¿qué es la estenosis? Lo contrario de la insuficiencia, que no es que no cierre bien, sino es el tema de que la apertura es deficiente. A ver, muéstrame en la puerta cómo sería. La válvula normal debería abrirse así. Sí, señor. Pero ¿qué sucede? En un caso de estenosis la válvula se pone dura y entonces como tal no abre bien. Y al no abrirse la sangre que pasa por ahí va a generar una turbulencia, lo que genera el soplo. Oye, lo hace mejor que yo, ¿verdad? Un aplauso por el muchacho, bien, rápido. Entonces se produce un soplo de la tricúspide de la estenosis, ¿sopla en sístole o en diástole? En diástole, porque si tenemos en cuenta que es la apertura, entonces como tal eso se genera en la diástole. Ajá. O sea, la válvula tricúspide debe abrir en diástole, es el segundo componente, el segundo ruido, no abre bien y produce un soplo en diástole. Muy bien, perfecto, lo hace mejor que yo, muy bien, perfecto. Entonces, señores, tienen que completar esta tablita para que entiendan el fenómeno a partir del ciclo cardíaco. Nos queda hablar de hemodinamia, les tengo que hablar de flujos, presiones, resistencias y un poco de fórmulas que tenemos que revisar y lo veremos en la próxima clase. Muchas gracias por venir.